y el día de hoy vamos a hablar un poco de algunas arritmias cardíacas que son las más frecuentes, diría yo, en la práctica clínica. Hablar de arritmias, evidentemente, se puede hablar meses hasta años porque es un tema muy amplio. De hecho, es una nueva subespecialidad dentro de la cardiología que justamente trata de arritmias, marcapasos y electrofisiología. Pero la idea obviamente no es esa, la idea es que ustedes puedan tener algunos conceptos generales, lo más práctico posible y de lo que habitualmente nosotros además vemos en la práctica clínica. Entonces, un tema que diríamos dominarlo o tener una idea muy clara es el tema de la fibrilación auricular, porque ustedes van a ver la importancia que tiene el conocer esta enfermedad porque tiene muchísimas implicaciones prácticas. Una vez más, la idea es tratar de que los temas que se les dan vengan de una literatura consensuada como las guías del 2019-2020, donde han habido algunos cambios. La anterior guía era del 2016, que es más o menos lo que se ven en las guías grandes, y periódicamente van haciendo algunos cambios en cuanto a las recomendaciones. Lo que nos recomendaba la guía del 2016, pues ya no es lo mismo la del 2020, y como les decía ya, hay que tratar de estar, entre comillas, con la última información que sea de una fuente grande. Se ha tratado de esquematizar un poquitito el manejo de la fibrilación auricular, que me parece muy bien, muy bien. Esa es la idea, de facilitar la comprensión de las enfermedades, y lo hacen en base a algunos esquemas muy interesantes. Y esto es lo que presenta justamente como novedad la guía del 2020, sobre todo de la Sociedad Europea. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, confirmar una fibrilación auricular. Y quisiera que recuerden esta definición, que no es evidente nueva, pero sí está resaltada en esta guía. Necesitamos registrar en un electrocardiograma por lo menos 30 segundos de la fibrilación auricular o de la arritmia con características de fibrilación auricular para decir que realmente es una fibrilación auricular. Es común encontrar cortes de electrocardiograma o de Holter que tienen trazos bien cortitos de 5, 10, 15 segundos y está reportado como una fibrilación auricular. Por concepto, no debería ser considerada FA si es que no ha durado la arritmia por lo menos 30 segundos. Obviamente, una vez que hemos hecho el diagnóstico de fibrilación auricular, vamos a caracterizar qué tipo de fibrilación auricular es, de acuerdo a un esquema que vamos a verlo también. Y finalmente, en el enfoque de tratamiento, nuevamente nos esquematizan de esta forma. Lo primero, evitar tromboembolias mediante una anticoagulación. A partir del 2020 prácticamente desaparece el uso de antiagregantes plaquetarios en la fibrilación auricular. Hasta el 2016 todavía recomendaban en pacientes de bajo riesgo o riesgo intermedio la posibilidad de utilizar antiagregantes plaquetarios. A partir del 2020 desaparecen los antiagregantes plaquetarios en la fibrilación auricular y solamente se restringe a hablar de esquemas de anticoagulación, mediante, obviamente, una estratificación de riesgo de sangrado y riesgo de embolia. Posteriormente, otro eslabón importante es el mejor control de los síntomas, y ya sea mediante el control de la frecuencia o el control del ritmo. Antes estos estaban separados como dos objetivos diferentes y se hablaba de prevención de tromboembolia, control de la frecuencia y control del ritmo como los tres objetivos independientes, entre comillas, y principales. Hoy en día acá han agrupado en uno solo,
y dicen hay que hacer lo mejor para el paciente. Y en conclusión, si podemos controlar el ritmo, sería bueno, pero si no, hacemos un control de la frecuencia cardíaca que es muy importante. ¿Qué más recalca esta guía? Que no nos quedemos solamente previniendo embolias y controlando el ritmo o la frecuencia, porque estos pacientes van a recidivar y además tienen otros factores de riesgo para otras enfermedades. Entonces, deberíamos ver a la persona en forma integral, ver qué otros factores de riesgo tiene, cómo está el colesterol, cómo está la presión, cómo está el azúcar, el peso, etcétera, y tratar de hacer un manejo integral de esta patología. Frecuentemente vemos, lamentablemente, como estos casos clínicos. Una persona que se opera de una rodilla, una persona mayor, que tenía antecedentes de una fibrilación auricular, pero que tiende por muchos días la anticoagulación por el miedo del sangrado durante la cirugía. Es verdad que existen sangrados, pero hay que ver qué es lo más importante, si correr el riesgo de sangrado de la cirugía o el riesgo de embolia. Lo ideal, obviamente, es reducir las dos complicaciones y para eso debe haber un manejo coordinado entre, en este caso, el traumatólogo y la persona que está manejando la anticoagulación. Si no, lamentablemente tenemos, como en este caso, una complicación después de una cirugía, la cirugía una maravilla, pero la señora con una embolia por haber suspendido la anticoagulación. La fibrilación auricular es la arritmia sostenida más frecuente en el mundo entero. Y los criterios ya lo han visto en las clases de electrocardiograma y lo estarán viendo en las prácticas, son muy sencillos. Basta que no exista onda P y la distancia entre las R sea irregular, pues hacemos el diagnóstico de fibrilación auricular. Lamentablemente, esta arritmia hace que la aurícula ya no funcione adecuadamente y esto va a acarrear la formación de trombos y obviamente la disminución del gasto cardíaco. Posiblemente vayan a ver ustedes en algunos electros en la práctica esta imagen que a veces hace confundir con un aleteo auricular. Si ven ustedes es completamente irregular y tiene una frecuencia muy alta. En realidad es una fibrilación auricular. La fibrilación auricular, por el tamaño de las ondas de fibrilación, puede ser de onda fina, cuando como en este caso prácticamente no se ve, o es menos de 1 milímetro, o se llama fibrilación auricular de onda gruesa, como en este caso que tiene más de 1 milímetro de amplitud las ondas de fibrilación auricular. En una temporada se pensó que esto tenía relación con el tamaño de la aurícula, sobre todo izquierda, pero aparentemente no existe una buena correlación con el tamaño de la aurícula izquierda. Como nosotros solamente estamos viendo el electrocardiograma, pues los vamos a caracterizar como fibrilación auricular de onda fina a gruesa. Y no podemos aventurarnos a decir cuál será el tamaño de las aurículas. Ya habíamos hablado un poquitito qué consecuencias tiene la FA, embolia, reducción del gasto cardíaco, la propia taquicardia sostenida en el tiempo daña el miocardio, produce una miocardiopatía exclusivamente a consecuencia de la frecuencia alta. En una persona que tenga enfermedad coronaria, ya la hemos visto también, puede desencadenar o empeorar en isquemia miocárdica y obviamente la persona que tiene esto, que tiene que buscar asistencia médica, que tiene disnea, etcétera, va a alterar completamente la de vida. Una de las causas de embolia es la fibrilación auricular.
prácticamente como el 30-40% de todos los reportes de embolia atribuyen a una causa cardioembólica. No solamente FA, evidentemente, pero la FA es muy frecuente causa de embolia. Y dependiendo de los métodos que utilicemos para detectar fibrilación auricular, puede ser cada vez. Estos trabajos 2017-2012 era antes de que se habían hecho algunos estudios donde se monitorea en forma mucho más prolongada a las personas que han tenido FA y no se les ha encontrado una causa. El 30% por lo menos de todas las embolias no se le encuentra una causa clara y se llama criptogénico. A estas personas se les ha hecho monitoreo hasta de 2 años de su electrocardiograma y en un 15% hasta un 30% se ha detectado fibrilación auricular. Por tanto, esas personas deberían ser tratadas con anticoagulantes para evitar un nuevo evento cardioembólico. Esto es para mostrarles cómo, cuanto más prolongado hagamos el monitoreo electrocardiográfico, más frecuentemente vamos a detectar fibrilación auricular. Hoy en día la recomendación es, si no conocemos la causa de una embolia, por lo menos deberíamos monitorear 4 semanas el electrocardiograma y descartar que no tenga una fibrilación auricular. Esto es básicamente lo mismo, solo que en este caso han controlado hasta 2 años y han encontrado fibrilación auricular en un porcentaje todavía un poco mayor. Para fines prácticos, hay básicamente 2 mecanismos de fibrilación auricular. Uno que se llamaba fibrilación auricular aislada o focal, en la cual se ha detectado que a nivel de las venas pulmonares, en la desembocadura de la aurícula izquierda, están los lugares donde se genera la fibrilación auricular. Es un grupo de pacientes con fibrilación auricular que se ha demostrado esto hoy en día con los estudios electrofisiológicos. Es una suerte tener este tipo de fibrilación auricular porque existe un tratamiento que podría curar prácticamente esta fibrilación auricular. Lo clásico descrito, y sobre todo que se ve en corazones enfermos o muy enfermos, está que lamentablemente el origen de la fibrilación auricular está prácticamente distribuida en forma difusa en toda la aurícula, sobre todo del lado izquierdo. Y estas personas no pueden someterse a una ablación de la fibrilación auricular, por tanto no se puede contar con este elemento muy importante. Este es el esquema para que ustedes comprendan después también el tratamiento. Estos serían los focos, esta es la aurícula, y cuando se hace un tratamiento, lo que se hace es aislar la aurícula de las venas pulmonares. Y de esta manera, estos estímulos ya no van a llegar a la aurícula izquierda y la aurícula izquierda va las aurículas van a retomar su actividad sinusal normal. ¿Qué debemos recordar como concepto básico para el tratamiento también de la fibrilación auricular? Hemos dicho que el RR es irregular. ¿Por qué es irregular el RR habitualmente en la fibrilación auricular? Porque la actividad eléctrica inefectiva a nivel de las aurículas está entre 300 a 700 por minuto. Esa es la frecuencia de los estímulos auriculares. El nodo auriculoventricular, ustedes saben que retarda la conducción de la aurícula al ventrículo y es incapaz de transmitir 300 o 700 estímulos de la aurícula al ventrículo. Entonces frena estos estímulos el nódulo auriculoventricular y pasa en forma completamente irregular el momento en que el estímulo encuentra al nodo auriculoventricular permeable y no sigue un patrón regular.
Es por eso que de los 300 a 700 estímulos en la aurícula, pues pasarán 150, 200, y hacemos un tratamiento mucho menos, evidentemente, pero no van a pasar 300 o 400, salvo situaciones especiales como una preexcitación ventricular. Por eso es que la frecuencia ventricular, el RR, es irregular en la fibrilación auricular. También es importante recordar esto, que para controlar la frecuencia ventricular, lo que hacemos es actuar sobre el nódulo auriculoventricular. Y mediante fármacos o mediante una ablación, actuamos a este nivel. En cambio, si queremos restaurar a un ritmo sinusal, vamos a trabajar directamente a nivel de las aurículas y no a nivel del nódulo auriculoventricular. ¿Por qué es tan frecuente esta enfermedad? Porque todas las cardiopatías prácticamente pueden desencadenar fibrilación auricular. A mayor alteración ventricular y sobre todo auricular, mayor frecuencia de la fibrilación. ¿Cuál es la patología que más altera la aurícula, sobre todo la aurícula izquierda? Obviamente la enfermedad mitral, sobre todo la estenosis mitral, que está asociada muy frecuentemente a esta arritmia. Pero cualquier otra enfermedad cardíaca o no cardíaca, e inclusive pacientes sin una enfermedad demostrada, pueden hacer fibrilación auricular. Por eso es que es tan frecuente esta arritmia. Cuanto más viejos somos las personas, obviamente nos vamos enfermando de todo. Ya hemos visto que con el infarto sucede lo mismo, pues en esta arritmia es igual. Personas jóvenes, menos de 55 años, muy poco frecuente, pero fíjense ustedes, a los 70, 80 años, casi el 10% de toda la población llega a tener esta arritmia en algún momento. Podemos detectar la fibrilación auricular en forma incidental, a veces en un chequeo, o cuando hacemos un electrocardiograma por otras molestias y nos encontramos con la sorpresa de que tiene una fibrilación auricular, o para tener síntomas asociados a lo que ya hemos hablado. Puede tener embolia, puede tener palpitaciones, disnea, dolor de pecho, si es que tiene además cardiopatía isquémica, a veces tienen síncope o directamente una complicación ocasionada por esta arritmia. ¿Cómo diagnosticamos? Ya habíamos adelantado. Hoy en día las guías nos exigen tener un registro para confirmar. Debemos tener un registro del electrocardiograma, sea con lo que hacemos, el electrocardiograma portátil normal o mediante un control más prolongado, pero nos exigen tener el registro. Y este registro, ya hemos dicho y recalco una vez más, que posiblemente sea pregunta de examen, pues tiene que durar por lo menos 30 segundos la arritmia para que cumpla el criterio de que es una fibrilación auricular. No es difícil hacer el diagnóstico de fibrilación auricular en un electrocardiograma. Excepcionalmente podemos tener alguna duda, pero es muy poco frecuente que podamos confundirnos si nos fijamos en algunos detalles, como un aleteo, por ejemplo, que si vemos bien derivaciones inferiores, sobre todo, vamos a tener los dientes de sierra. Una taquicardia sinusal, hay que buscar con detalle la onda P y va a ser regular, igual que la taquicardia supraventricular. Es verdad que podemos llegar a confundirnos, pero es poco frecuente confundir una FA con otra arritmia si respetamos los criterios clásicos más importantes, que es ausencia de onda P y distancia entre las Rs completamente irregular. ¿Cómo se clasifica la fibrilación auricular? Una de las formas de clasificar es esta. Por primera vez, si no sabíamos que el paciente tenía fibrilación auricular, llamamos así, como dice acá, FA, diagnosticada por primera vez. Y luego vemos las características de esta arritmia para ver a qué grupo corresponde. La paroxística, que habitualmente se decía hasta las 48 horas, hoy en día se ha extendido hasta los 7 días de duración de la arritmia, no más allá. Antes se decía que debería tener una remisión espontánea.
hoy indican que no importa si hemos hecho una intervención para revertir, pero debe ser menos de 7 días. La persistente es aquella arritmia que dura más de 7 días. Dentro de esta, la persistente de larga duración, que es más de 1 año, pero tiene la característica de que puede responder a maniobras ya sea farmacológica o sea eléctrica. Esta persona va a poder lograr retomar su ritmo normal. En cambio, una permanente ya no retorna a lo normal. El médico y el paciente han aceptado que esa persona se va a quedar con fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque no va a tener chances de revertir o lo va a hacer por muy corto periodo de tiempo. Entonces no vale la pena seguir insistiendo cuando sabemos que no va a durar esa reversión. Este es un cuadro que básicamente les dice lo mismo, para que no se olviden. Y la clasificación de acuerdo a los síntomas que produce la fibrilación auricular, que es igual que hemos visto con la disnea o con la angina. Del 1 al 4, de acuerdo a con qué actividad y qué limitaciones produce la fibrilación auricular. Las escuelas varían, esta es de la Sociedad Europea, la otra de la American, etcétera, pero el concepto es exactamente el mismo. Como les comenté ya, estos eran los objetivos clásicos del tratamiento, que todavía es útil, es verdad, es posiblemente lo más importante, es verdad, pero no hay que olvidarse de las últimas recomendaciones, que hay que ver al paciente en forma integral y no solamente ver el electrocardiograma o la RIT. Pero control de la frecuencia ventricular, control del ritmo, que ustedes han visto que hoy en día lo han colocado en un solo grupo y se llama mejor control de los síntomas, la prevención de la tromboembolia, los 3 objetivos clásicos, y acá no estaba todavía el tratamiento y el control de las comorbilidades, que hoy en día se está haciendo mucho énfasis, como ven en este esquema que ya está repetido. Lo mismo que debemos ver, cuánto riesgo tiene la persona de hacer una embolia. Para eso utilizamos el score de Chatzbach, que vamos a ver ahora. Cuán severos son los síntomas, de acuerdo a la clasificación de la Sociedad Europea, cuánto ha durado la arritmia, cuánto tiempo está presente la arritmia para poder determinar una gravedad total de la fibrilación auricular, y todas las comorbilidades para que podamos actuar sobre todas ellas y mejorar el pronóstico global a largo plazo. En cuanto a la prevención de la tromboembolia, ¿cómo podemos resumir? Anticoagulación, olvídense del antiagregante plaquetario para la fibrilación auricular, ya no existe como recomendación. Pero no se anticoagula a toda fibrilación auricular, sino hacemos una selección. Por ahora vigente este esquema, que va cambiando evidentemente, pero por ahora todavía sigue en uso. Si no podemos anticoagular a un paciente porque tenga una contraindicación absoluta y tenga un alto riesgo de embolia, podemos hacer una oclusión de la orejuela izquierda, que es donde más se forman los trombos, pero obviamente ya es una indicación más discutida, no es una indicación que todos estén de acuerdo, y en algunos casos se llega a excluir la orejuela izquierda en forma quirúrgica. Obviamente, si hacemos una intervención sobre la válvula mitral, por ejemplo, se hace en ese mismo momento la exclusión de la orejuela izquierda, pero en algunos casos se ha hecho esta cirugía exclusivamente dirigida al tratamiento de la arritmia para prevenir embolias. ¿Qué es lo que quiero que vean ustedes? Cómo van cambiando las recomendaciones en base a la evidencia que se forma con los diversos estudios. Hasta el 2011 aproximadamente, es decir, hace 10 años, se utilizaba esta estratificación de riesgo.
Recordar que esto se utiliza exclusivamente para personas que no tienen enfermedad valvular mitral severa ni moderada y tampoco tienen prótesis mecánica. Las personas que tienen FA, que tienen prótesis mecánica o que tienen estenosis mitral moderada o severa, automáticamente son de muy alto riesgo y se anticoagula toda fibrilación auricular en esas circunstancias. Si no tiene esos signos de gravedad, hasta el 2011 utilizábamos esta escala de CHATS-2, que tomaba en cuenta estos criterios. Y decía bajo riesgo intermedio 1 o 2 y si salto más de 3 de estos factores. Hoy en día, como van a ver, personas que con esta escala nos daba bajo riesgo, hoy día nos va a dar un riesgo intermedio o inclusive alto porque se han modificado los criterios. Por ejemplo, la edad. Tenías que tener más de 75 años para tener un punto en esta escala. Hoy en día, más de 75 años ya valen 2 puntos. Y entre 65 y 75 años vale 1 punto. Antes el sexo femenino no aportaba ningún punto. Hoy a la mujer le han aumentado 1 punto más. Entonces, una mujer de 65 años, según esta escala, tenía 0 de riesgo y era de bajo riesgo. La escala actual, una mujer de 65 años ya tiene 2 puntos. Por tanto, ya no es un riesgo bajo y ya debemos considerar terapia anticoagulante para prevenir tromboembolia y no como antes que no le dábamos absolutamente nada. Esto es lo que está en vigencia, como les digo, hace más o menos, y cada persona que tenemos FA, que no tenga válvula y que no tenga estenosis mitral, agarramos esta escala y vemos qué es lo que tiene, cuántos puntos tiene. De acuerdo a eso decimos, en hombres que no tenga nada es de bajos riesgos y en mujeres uno solo y no hacemos ninguna terapia. Ya no aspirina, ya no recomiendan aspirina. Antes acá estaba opcionalmente colocar aspirina, hoy en día ya no. Riesgo intermedio, se puede considerar la anticoagulación. Esa es la tendencia anticoagulación, recomendación que no todos están de acuerdo, aunque la evidencia aparentemente va a favor y posiblemente en la próxima guía pues será cambiada. En lo que no hay ninguna duda y es una indicación que todos están de acuerdo es que si el varón tiene más de 2 puntos o la mujer más de 3, debemos iniciar terapia anticoagulante. Es muy importante el control de la frecuencia. A mayor frecuencia cardíaca, menor tiempo de llenado ventricular. Y si no llena el ventrículo, tampoco tiene que expulsar. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos la frecuencia ventricular. ¿Cómo? Ya hemos visto, alterando el nódulo auriculoventricular. ¿Cómo alteramos? Con fármacos inicialmente. Los más eficaces son los beta bloqueadores. Si tenemos contraindicaciones, antagonistas cálcicos. La digoxina, sobre todo en personas que tienen insuficiencia cardíaca descompensada y no podemos utilizar en esos pacientes beta bloqueadores ni antagonistas cálcicos, recurrimos a la digoxina. Antes la digoxina era el primer fármaco en la fibrilación auricular. Hoy en día ha sido desplazado porque estos fármacos han controlado mejor la frecuencia y el pronóstico también de los pacientes con fibrilación auricular. Amiodarona excepcionalmente, teniendo el cuidado de que esté anticoagulado, porque podemos revertir, y si no está bien anticoagulado, podemos provocar embolia. A veces hay que combinar fármacos si no logramos un adecuado control de la frecuencia ventricular. Y como última opción, tenemos ablación del nódulo auriculoventricular. Es decir, destruimos el nódulo auriculoventricular y en este caso ya no pasa ningún estímulo del aurículo al ventrículo y ya no va a estimular el ventrículo. En caso de que no fármacos, en última instancia podemos recurrir a esto. ¿Cuál es el inconveniente? Obviamente que va a quedar el ventrículo sin ningún estímulo y necesitamos implantarle un marcapaso.
Para revertir a un ritmo sinusal y mantener el ritmo sinusal, no es útil ni la digoxina, ni los betabloqueadores, ni los antagonistas cálcicos. Podemos hacerlo en forma eléctrica o en forma farmacológica. Pero acá ya no están esos fármacos que hemos visto anteriormente. La amiodarona es la más efectiva. Está la propafenona, que tenemos, sobre todo amiodarona acá, tenemos muy poco propafenona, sobre todo no venosa, tenemos bioral. Y, como ya hemos comentado también, la ablación por radiofrecuencia, pero ya no del nodo AB, sino de las aurículas en la desembocadura de las venas pulmonares. ¿En qué caso se utiliza eso? Solo hay recidiva. Cuando hemos hecho ya una cardioversión farmacológica eléctrica y el paciente vuelve, podemos hacer por radiofrecuencia. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es ofrecerle al paciente como primera opción de tratamiento. Hoy en día es una indicación todavía 2A, pero la tendencia es esa. Como van bajando las complicaciones y cada vez es más accesible, se va ofreciendo este tratamiento cada vez más frecuentemente. El tema es que es caro, se requiere una tecnología especial, pero en casos seleccionados va muy bien. Esto ya hemos visto, la ablación de las aurículas, y acá sobre todo para hacer énfasis en este otro punto que a partir de 2020 han introducido. Tratar todas las comorbilidades del paciente para que le vaya mejor. ¿Qué hacemos? Persona que viene con una fibrilación auricular a la emergencia. Debemos definir inicialmente si está inestable hemodinámicamente o tiene una preexcitación. ¿Qué entendemos por inestabilidad? Insuficiencia cardíaca grave, que esté con angina o tenga muy mala perfusión periférica. ¿Por qué tomamos en cuenta si impide? Por tanto, van a pasar más estímulos de aurícula a ventrículo por la vía anómala. Y eso puede hacer que la persona tenga frecuencias altas de 300, 400, y eso degenera en una fibrilación ventricular, sinónimo de paro. Por eso es que si la persona tiene una FA y está inestable hemodinámicamente o tiene una preexcitación, hay que hacer una cardioversión inmediata porque corre riesgo la vida de esa persona. Si la persona está estable y no tiene preexcitación, no es necesario hacer una cardioversión inmediata. El paciente tiene que estar adecuadamente anticoagulado para hacer una cardioversión, porque aunque exista un riesgo pequeño, sí hay un riesgo de que pueda hacer embolias durante la cardioversión en personas que no están adecuadamente anticoaguladas. Por eso es que si no es una urgencia, primero hacemos un control de la frecuencia ventricular, caracterizamos mejor la fibrilación auricular y de acuerdo a eso vamos a hacer el tratamiento respectivo. Esos algunos conceptos grandes, generales, importantes de lo que es esta arritmia, como les digo, arritmia sostenida, más frecuente en el mundo entero, más frecuente en mayores y que puede dar muchas complicaciones. Una arritmia relativamente también frecuente, pero que se presenta más en personas jóvenes, que podríamos, hemos dicho, llegar a confundirnos en el electrocardiograma con una FA, es la taquicardia paroxística supraventricular. Si ustedes ven, aquí las RR son regulares. Aunque no hay onda P, la distancia entre las R es regular. Por definición, no deberíamos considerar FA como posibilidad diagnóstica si el RR es regular. Salvo excepciones, ustedes saben que las excepciones hacen las reglas, entonces todo lo que hablamos como cierto, como muy frecuente, tiene que tener una excepción. Puede haber FA regular, puede haber, pero habitualmente es cuando está asociado a un bloqueo auriculoventricular completo. En esos casos sí tenemos FA con una distancia RR regular, pero después
todas las FAs van a tener RR irregular. En la taquisupra no sucede así, lo han visto ya en las clases de electro, las distancias entre las series es la misma, el complejo QRS no está ensanchado y obviamente no tiene onda P de características normales. Todo eso lo han visto ya en las clases de electrocardiograma con el doctor Arnés. Lo que yo les voy a mostrar simplemente es un par de esquemas de cuál es el manejo en general de la taquicardia paroxística supraventricular. Y lo vamos a dividir en el manejo agudo y en el manejo a largo plazo. Una vez más, en toda arritmia cardíaca debemos ver inicialmente cuál es la repercusión que está ocasionando. Si la repercusión es grande y corre en riesgo la vida del paciente, cardioversión inmediata sin dudar. En cambio, si es paciente estable, hacemos otras maniobras. En este caso de la taquisupra, las maniobras vagales a veces revierten perfectamente la taquicardia paroxística supraventricular. El fármaco de elección en esta arritmia es la adenosina. Como segunda opción de tratamiento está el verapamilo y finalmente la amiodarona o una cardioversión eléctrica. Es frecuente ver en nuestro medio que directamente se acude a la amiodarona, que es el mejor antiarrítmico, no tengo ninguna duda en forma general, pero es un medicamento que puede tener potencialmente reacciones secundarias importantes. Entonces, si podemos controlar con otros fármacos que son igual o mayores de efectivos, pero con menor posibilidad de complicaciones, deberíamos recurrir a otros fármacos. En la taquisupra, adenosina como primera elección. Vamos a ver en la taquicardia ventricular que no sucede así, que la amiodarona es el fármaco de primera elección. Como segundo escalón, en esta arritmia estaría el verapamilo y finalmente la amiodarona o la cardioversión eléctrica. Cada arritmia debemos individualizarlas para hacer un tratamiento adecuado. El manejo a largo plazo de esta arritmia. Otra vez vemos el riesgo que tiene esta arritmia. En este caso, básicamente, una persona que ha tenido síncope, que tiene ocupación de alto riesgo, por ejemplo, un piloto. Un piloto no puede tener pues, un síncope en un vuelo, porque pone en riesgo a muchísima gente. O que tenga una preexcitación, como ya hemos dicho, cuál es el riesgo de una preexcitación. Si tiene todo esto, o uno de ellos, no podemos darnos el lujo de correr riesgos. Y en ese caso, si tiene alto riesgo, directamente hacemos un estudio electrofisiológico con la finalidad de hacer una ablación y una curación de la arritmia. Más del 90% de las personas que tienen taquisupra se curan con una ablación. Podrá tener el procedimiento sus riesgos, su costo, pero es un tratamiento curativo en más del 90% de los casos. Sobre todo se recomienda en este grupo de personas, pero una vez más le digo, como va siendo cada vez más accesible y con menos complicaciones, prácticamente la tendencia es recomendar en toda taquisupra que se haya diagnosticado. Pero hoy en día las guías están restringiendo a este grupo de pacientes a hacerlo como primera opción de tratamiento. Si es una persona estable y no tiene estos criterios de riesgo, podemos utilizar beta bloqueadores. Fíjense que aquí no entra la adenosina, que era el número 1 en casos agudos, con la idea de disminuir las extrasístoles supraventriculares. Son las extrasístoles supraventriculares las que llegan a gatillar esta arritmia. No la provocan, evidentemente, pero gatillan la arritmia. Tiene que haber un sustrato para que se produzca esta arritmia y las extrasístoles la gatillan. ¿Cuál es el mejor medicamento para reducir eso? Los beta bloqueadores. Posteriormente, antagonistas cálcicos. La digoxina entra acá, pero una vez más desplazada. Y a veces hay que utilizar una combinación de estos fármacos
Y finalmente, si no podemos controlar, es muy frecuente la arritmia, aunque esté estable, incomoda al paciente, etcétera, hacemos una ablación por radiofrecuencia y con eso se puede curar la enfermedad. Unas cuantas palabras nada más de arritmias que lo van a ver menos frecuentemente ustedes, porque más se lo ve esto en pacientes en la terapia intensiva, en pacientes complejos hospitalizados, no tanto en la consulta, es arritmias ventriculares. En forma esquemática, para diferenciar una arritmia ventricular de una supraventricular. El criterio más importante en general, la duración del complejo QRS. QRS ensanchado tiene origen ventricular hasta no demostrar lo contrario. En cambio, un QRS normal tiene un origen supraventricular. Es el criterio más importante. Cuando hay extrasístoles supraventriculares o ventriculares, habitualmente no hay una onda P que preceda a estos complejos anormales. Hay pausas compensadoras después de la extrasístole. Hay un momento en que no hay actividad eléctrica. Se dice que la extrasístole ventricular tiene una pausa compensadora completa, que quiere decir que la distancia entre 3 latidos normales es igual a 2 latidos medio la extrasístole ventricular. Era un criterio que era considerado importante para diferenciar ventricular versus supraventricular, pero dice que es muy relativo y no deberíamos confiarnos en eso. Una vez más, todo lo que está ensanchado, salvo excepciones, tiene origen ventricular. Todo lo que es normal, el QRS, tiene origen supraventricular. Las extrasístoles ventriculares se las puede clasificar de diferente forma, de diferente modo, bajo diferentes criterios. Lo que nosotros vemos en el electrocardiograma básicamente es la forma de las extrasístoles. Es frecuente escuchar polifocal, monofocal dentro de la clasificación. Es verdad que cuando es de la misma forma, como en estos casos las extrasístoles, es más frecuente que tenga un solo foco. En cambio, cuando tiene diferentes formas, se dice que puede tener varios focos, pero no es constante, no es 100% seguro que eso suceda. Y como nosotros lo único que estamos analizando es el electrocardiograma, no estamos haciendo un estudio electrofisiológico para determinar si es un solo foco o son varios focos, solamente estamos viendo el electro, igual que en el infarto, con o sin elevación del segmento ST, porque lo único que nos consta es el electrocardiograma. Acá también clasificamos de acuerdo a la forma en la cual nosotros estamos viendo la arritmia ventricular. Si es de la misma forma, en la misma derivación, obviamente, las extrasístoles se llama monomorfa, y si va a cambiar, se llama polimorfa. Podemos decir que está en bigeminismo cuando prácticamente alterna, puede o no tener patología de base la arritmia ventricular, es más frecuente que se presente obviamente en corazones enfermos en relación a la arritmia supraventricular, pero corazones estructuralmente sanos también pueden tener arritmia ventricular. Cuando solamente son extrasístoles y no tiene otros signos de gravedad y el paciente está sintomático, obviamente luego de hacer una evaluación cardiológica que no tenga mala función ventricular, etcétera, donde vamos a dirigirnos al manejo de la falla cardíaca, si solamente son extrasístoles ventriculares, hemos descartado otra causa corregible de esta arritmia, los fármacos más eficaces para reducir el número de extrasístoles y mejorar los síntomas asociados a esto son los beta bloqueadores. Una vez más, ¿podemos utilizar amiodarona? Sí podemos utilizar, pero como hay que hacer a largo plazo, no justifica porque el paciente no es de alto riesgo y posiblemente tengamos más complicaciones en relación a los beta bloqueadores.
La taquicardia ventricular, según definición, basta que tenga 3 complejos anchos, seguidos, para decir que es una taquicardia ventricular. Obviamente, por su nombre, tiene que tener una frecuencia alta, más de 100 minutos, de 100 por minuto. Habitualmente los libros describen por lo menos 120 por minuto. Es regular, pero los complejos, fíjense ustedes, son ensanchados. No podríamos confundirnos con una taquisupra, porque la taquisupra, por definición, tiene complejos QRS estrechos. No deberíamos confundirnos con una FA, porque en este caso es regular. La FA es irregular y una vez más tiene que durar por lo menos más de 30 segundos para decir que es sostenida. Una taquicardia ventricular sostenida dura más de 30 segundos. En cambio, si son más cortitos los eventos de taquicardia ventricular, se llama taquicardia ventricular no sostenida. Personas que tienen taquicardia ventricular pueden degenerar en fibrilación ventricular. Y la fibrilación ventricular es sinónimo de paro. Cuando una persona tiene una taquicardia ventricular, tiene riesgo de hacer un nuevo evento. Por eso es que hoy en día lo que se está recomendando es implantar un desfibrilador automático. El desfibrilador automático es básicamente similar a un marcapaso, pero que tiene la capacidad no solo de detectar arritmias potencialmente mortales, sino tratar esas arritmias, ya sea por una estimulación rápida o en última instancia mediante una descarga eléctrica, pero tienen esa finalidad. Ustedes deben recordar que una persona que hace un paro cardíaco prácticamente tiene 10 minutos para poder recuperarlo. Si tardamos más de 10 minutos, habitualmente el paro es irreversible. Y es muy poco frecuente que las personas lleguen de su casa o de cualquier otro lado a un hospital en menos de 10 minutos. Por eso, en personas que tienen alto riesgo de hacer arritmia ventricular, como personas con muy mal ventrículo o que ya han hecho una arritmia ventricular que no tenga una causa transitoria corregible, la recomendación hoy en día es colocar un desfibrilador. Una vez más, les digo, es un marcapaso, pero que tiene la función de detectar arritmias y tratar las arritmias. Y no solamente como un marcapaso corriente de mandar estímulos eléctricos cuando la frecuencia es baja. Por la forma, igual que las extrasístoles, las taquicardias ventriculares se diferencian en 2, monomorfas cuando es exactamente lo mismo y polimorfas si va variando la forma. Esto es un paciente que hay que actuar rápidamente porque va a ir a una fibrilación ventricular seguramente. ¿Cuál es el esquema de la taquicardia ventricular, del manejo de la taquicardia ventricular? Otra vez, vemos si está inestable o no. Si está inestable, no hay que pensar nada. Hay que corregirla porque el paciente puede hacer un paro. Si no está inestable, no es necesario una cardioversión eléctrica inmediata y en este caso, fíjense ustedes que la amiodarona es la droga de elección. En este caso sí justifica porque es más efectiva y es una arritmia más peligrosa que una taquisupra. En este caso recurrimos inmediatamente a la amiodarona. La lidocaína era la droga de elección hasta hace muchos años. Hoy en día ha sido superada por la amiodarona, salvo en algunos casos especiales que a veces hay que recurrir a la lidocaína o podemos combinar inclusive estos fármacos. La fibrilación ventricular, que como les digo una vez más, es sinónimo de paro. ¿Por qué? Porque no hay una contracción ventricular eficiente, no hay una actividad eléctrica eficientemente, simplemente es un garabato que se presenta, no se reconoce un complejo QRS, por tanto, esta persona está en paro. Cuando una persona entra en paro, puede estar en paro en fibrilación ventricular, que tiene la suerte de que podemos hacer una desfibrilación ventricular y tiene más chances de recuperar que una persona que haga un paro y que esté en asistolia, sin ninguna actividad eléctrica, que habitualmente tiene menos chances de recuperar.
Un término que está en discusión, de acuerdo al texto que revisen ustedes, es el término de flutter o aleteo ventricular, que básicamente es igual que una taquicardia ventricular. Dicen que tendría frecuencias más altas, pero otros llaman simplemente taquicardia ventricular con frecuencias altas. Discutir quién tiene razón, quién no vale la pena. Ustedes van a encontrar las dos definiciones, como flutter ventricular y otros que niegan la presencia del flutter ventricular. Eso es todo en cuanto a algunas nociones básicas de lo que son las arritmias cardíacas más frecuentes. Espero que se acuerden. De todos modos, tienen ahí las diapositivas y estoy intentando grabar algunas clases para que también los puedan tener. Y ojalá que al año se los pueda editar y evitar ya estas clases posiblemente y tengan todos ustedes y nos reunamos unas 2 o 3 veces para discutir algunos casos clínicos y no para presentarles unas diapos. Por lo menos ese es el objetivo que yo tengo. Muy bien, jóvenes. Mañana continuamos con el próximo tema. Mañana vamos a ver cor pulmonar y vamos a ver endocarditis infecciosa. El miércoles vamos a ver enfermedades del pericardio y el jueves ya comenzarían con neumología. Será hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta mañana.